En esta solemnidad de la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, cuando una persona va a hacer dieta, le dicen, es que uno es lo que come. Si usted come muchas grasas, pues se vuelve una persona gordita. Hoy hay una lucha para que se ponga en los empaques de los alimentos cuánto es el contenido en calorías, en carbohidratos, porque lo que usted come es lo que usted termina siendo. Y pienso que esto también tiene sentido para la Eucaristía, para nosotros, que nos alimentamos de Cristo, terminamos siendo lo que creemos y lo que ese sacramento es, no solamente lo que creemos, porque la Eucaristía no es por lo que creemos, sino por lo que ella es. Por eso encuentro en estas lecturas como 4 ideas de lo que es la Eucaristía que nos deben volver en eso, en transformarnos en eso, de acuerdo a lo que hemos dicho, que uno es lo que come. Y lo que nosotros comemos es la Santa Misa, la Eucaristía. En la primera lectura del libro del Deuteronomio, que es la primera idea, se nos dice que el pueblo de Israel pudo hacer esa travesía difícil, dolorosa, complicada, porque recibió el maná. Y 2 veces dice un alimento que ellos no se esperaban. Pero pudieron hacer esa travesía porque recibieron un alimento del cielo que los fortaleció, que les dio fuerzas para seguir adelante. Y nosotros estamos también en nuestra propia travesía, en nuestro propio desierto, en nuestro propio caminar. Y por supuesto, la Eucaristía entonces se vuelve ese alimento que nos sostiene, que nos da fuerzas para el camino diario de la vida, para mantenernos firmes, para no decaer, para no desanimarnos. Por eso cuando uno está decaído, uno no tiene ganas de seguir, va a la Eucaristía y recupera fuerzas, recupera entusiasmo, recupera ganas de seguir adelante, porque la Eucaristía es ese maná que como en el Antiguo Testamento Dios le dio al pueblo de Israel, es ese maná que se nos da a nosotros todos los días para seguir en el arduo camino de la vida. Una segunda idea está expresada en esa segunda lectura que escuchamos en San Pablo. San Pablo dice, esta es la acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracias. Eucaristizar la vida es volvernos constante acción de gracias. Cada uno de nosotros, al agradecer, al volvernos más agradecidos, de alguna manera estamos eucaristizando la vida. La Eucaristía, más que para pedir, está hecha para agradecer. Porque la Eucaristía es la acción de gracias al Padre por habernos regalado a su Hijo Jesucristo, por habernos dado todo en Él. De tal manera que esta celebración, la Eucaristía, es una acción de gracias. Cuando yo participo de la Eucaristía, me estoy llenando de acción de gracias. Si es cierto que uno es lo que come, entonces uno al comer la Eucaristía se vuelve una persona más agradecida. Y cuando uno se vuelve más agradecido, deja de estar mirando tanto lo que le hace falta en la vida
y disfruta más lo que tiene. En cambio, el que siempre pide, siempre está mirando más lo que le falta que lo que tiene. Pero una tercera idea también de esa carta de San Pablo en la segunda lectura. San Pablo dice, ustedes y yo entramos en comunión porque nos alimentamos de ese cuerpo y de esa sangre. Es decir, que la Eucaristía no es solamente un acto intimista, no soy solamente yo que me beneficio, sino que resulta que cuando yo como el cuerpo y la sangre de Cristo, pero usted también lo come, y usted está recibiendo ese mismo pan que yo recibo, entonces se crea entre nosotros una comunión, que significa ser capaces de llevar una carga con la misma fuerza, aunque el peso esté distribuido. Es decir, que cuando nosotros recibimos la Eucaristía, entonces se crean entre nosotros unos lazos de comunión y de hermandad especiales. Por eso la Eucaristía nos vuelve hermanos. Por eso cuando nos sentamos los hermanos en la cena, en el almuerzo, en el desayuno, los hermanos comemos de lo mismo que se ha preparado, porque es la unidad. Y fíjense ustedes que a no ser que haya un caso especial, en la casa la mamá o el papá no hace un plato para uno, otro plato para otro, otro plato para otro y otro plato para otro, sino que todos toman del mismo recipiente. Pablo lo tenía muy claro, la Eucaristía crea comunión entre nosotros, crea hermandad, crea fraternidad entre nosotros. Y un cuarto punto que está en el Evangelio de hoy. Me encanta cuando Jesús dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna, vida eterna. O sea que la Eucaristía es el banquete aquí en la tierra, pero que anticipa la cena celestial, es la anticipación del cielo, la anticipación del banquete eterno. Pero resulta que es que cuando yo me alimento del cuerpo y de la sangre de Cristo, entonces se está produciendo en mí una semilla de eternidad. Se está produciendo en mí una semilla de eternidad profunda. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna. Pero no es solamente hacia el futuro, sino que cuando yo me alimento del cuerpo y de la sangre de Cristo, entonces en mí se está produciendo eternidad, reserva de eternidad. Pero también comienzo a darle un carácter de eternidad a lo pasajero, a lo cotidiano. Cuando yo recibo la Eucaristía, entonces mis actos cotidianos, mis actos simples, mis actos mundanos, adquieren un carácter de eternidad. Le damos a todo cuanto realizamos un toque de eternidad. Vamos recibiendo semillas de eternidad, hasta que un día lo veremos cara a cara, tal cual como Él es. Por eso cuando uno recibe la Eucaristía, entonces vive todo esto de el ser temporal se va transformando en un ser eterno. Por eso uno escucha decirle a la gente, cuando van a los velorios y ponen esas caras de trascendente, es que uno desde que vive, comienza a morir. Eso no es verdad. Uno desde que nace comienza
a resucitar. Y por eso cuando ustedes y yo recibimos la Eucaristía, estamos resucitando. Cada que usted y yo recibimos la Eucaristía, estamos resucitando. Y por eso decimos que la Eucaristía hace a la iglesia. Porque cada vez que nuestra iglesia, que es pecaminosa, que se enreda en tantas luchas de poder, y que se enreda, todos nosotros nos enredamos en la fragilidad y en la contingencia, cada que celebramos la Eucaristía, volvemos a recuperar resurrección, volvemos a recuperar eternidad. Y por eso cuando uno recibe la Eucaristía, entonces el ser contingente se eterniza. El ser de nosotros precario adquiere unas dimensiones de eternidad. Y estoy convencido entonces que cada que yo recibo la Eucaristía, resucito. Y cada que recibo la Eucaristía, entonces alcanzo el sabor, la anticipación. Recibo la anticipación de la eternidad, la anticipación de lo que vendrá. Y por eso decimos que la Eucaristía hace a la iglesia, porque cada que celebro la Eucaristía, cada que participo de la Eucaristía, entonces, mis hermanos, estoy bajando el cielo a la tierra y de alguna manera estoy preparándome y viviendo la eternidad, porque el que come mi cuerpo y bebe mi sangre recibe vida eterna. Estas 4 cosas, según la lectura de hoy, significan para nosotros la Eucaristía. Maná, alimento para el camino de la vida diaria del desierto. Acción de gracias continua que llena la vida de esperanza y de alegría. Comunión entre los hermanos, creando una nueva manera de relacionarnos entre nosotros. Y luego, eternidad, dimensión de eternidad. Yo sé, amigos y amigas, que ustedes no pueden recibir la Eucaristía desde hace muchos meses por la situación que estamos viviendo. Pero sé que tenemos fe. No es igual, por supuesto que no es igual. Y por eso cuando vamos a comulgar decimos comunión espiritual. Es decir, como yo desde mi casa me uno con eso que están celebrando allá. Como yo desde mi lugar me uno a eso que están celebrando los sacerdotes allá en su parroquia, en su capilla. Mis hermanos, no podemos celebrar la Eucaristía, pero creemos en ella. No podemos participar en ella ahora, pero tú y yo creemos en ella. Y el creer nos da una fuerza. Tal vez, el no poder tenerla todos los días nos ha hecho valorarla más. Dicen por ahí popularmente que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Quizás usted y yo, que no podemos ir todos los días a la misa porque teníamos la parroquia a 2 cuadras, pero pasaban semanas, meses sin ir a la Eucaristía porque nos enredábamos en tantas cosas. Yo sé que hoy usted y yo estamos diciendo, ¿cuándo será que puedo otra vez recibir al Señor? ¿Cuándo será que puedo ir con mi comunidad? Porque a veces me preocupa que la gente está luchando para que abran los templos solamente por una situación individualista, yo con Dios, para rendir culto, para apoyar en esto, lo otro, pero poco escucho de comunión con los otros, de crear comunidad, de formarme con los hermanos, de crear fraternidad. Una visión un poco muy individualista con Dios, solamente con Dios. Tal vez muchas de esas cosas que decimos las podemos vivir en la casa. Si a veces me pregunto si por lo que yo quiero que abran el templo, no es algo que yo puedo hacer solito en mi casa.
Pero este tiempo nos ha hecho valorar la Eucaristía, nos ha hecho reconocer su importancia. Bueno, llegará el momento que lo podamos hacer. Quizás la abstinencia nos hace valorar más lo que antes teníamos a la mano y que no lo aprovechamos suficientemente. Pidamos al Señor, mis hermanos, que la celebración de la Eucaristía hoy nos dé fuerzas para el camino, nos vuelva agradecidos, nos produzca fraternidad entre nosotros y produzca entre nosotros semillas de eternidad, semillas de vida eterna, ya desde aquí en lo pasajero y en lo que no es eterno.